Vamos a tener un invitado, el licenciado Rodolfo Rachati, psicólogo él, para charlar un poco sobre la salud mental en el deporte. Rodolfo, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Massa desde Quinto Cambio. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, para nada, al revés. Un gusto para nosotros tenerte. La verdad que pensábamos en la propuesta mientras charlábamos en la producción y es una cosa interesante, ¿no? Poder dar estos espacios, poder charlar un poquito de esto, ir aprendiendo y bueno, decíamos, ¿no? La base de la charla, el comienzo de la charla es con la salud mental en el deporte, pero después seguramente con la dinámica que va teniendo vamos a ir cambiando el panorama. Yo, para empezar, te voy a preguntar eh, Sí, cómo se siente esta apertura, porque uno cree que la hay, ¿no? Desde un tema tabú, que era tener un psicólogo en un plantel hace 25 o 30 años en un plantel de fútbol, y hoy ahí está. con la necesidad de los jugadores expresándolo públicamente, ¿no? Mira, vos diste en una tecla, la psicología en el fútbol empezó con el pie izquierdo, 2 décadas, 2 décadas y media, porque era como un síntoma es aquello que se ve de debilidad, ¿no es cierto? Un psicólogo en el vestuario se veía como el famoso botón, ¿no? Que le iba a Claro. contar a un dirigente o a un director técnico acerca de un pormenor de un futbolista que quizá lo ponga en una situación asimétrica, ¿no? Respecto a un compañero, denotaba debilidad, entonces los equipos no querían contar con el acompañamiento de un psicólogo o de una psicóloga. Boca fue un pionero, bueno, principalmente el hockey con Marcelo Roffé, que fue un profesor mío que quiero y admiro mucho, que trabajó en la psicología del deporte en el hockey femenino, y de a poquito se fue metiendo fundamentalmente en planteles de fútbol de alta competencia, y bueno, todos saben lo de Dibu Martínez, creo que terminó de consolidar a la psicología como una pata muy importante dentro del deporte de alto rendimiento, ¿no? Dejó de ser una debilidad para transformarse en una fortaleza. Claro, sí, sí. A ver, pensaba en lo de Dibu Martínez, Mm, declarando tan abiertamente, dándole una visibilidad a la salud mental que, a ver, en nuestro país mm. nunca había tenido. Y lo primero que pensé en aquel momento fue en Gastón Gaudio cuando él decía que le gustaba viajar con el psicólogo porque se sentía mejor Sí, en el circuito. Claro, sí, y era mirado de costado, y no fue hace tanto, digo, pasaron, no sé, 13, 15 años como una barbaridad. sí, sí, sí. Y, a ver, era una cosa que era título de los diarios porque era una rareza expresarlo así tan abiertamente. O mal visto. Eh, A ver, como psicólogo clínico te digo que actualmente todavía sigue ese tabú tan malicioso que tan mal le hace a la sociedad esa creencia, ¿no? Y me gustaría, si me permitís, Sí, decir cómo la no. diferencia entre creencia y pensamiento, después la diré. Se creía que quien recurría al psicólogo estaba loco, ¿sí? Y estaba mirado de reojo. Bueno, la creencia es un tipo de pensamiento muy nocivo porque precede la razón. Uno no razona si está bien o si está mal. Es introyectada esa creencia y la persona repite en vez de divulgar. Ahora la psicología se basa mucho en el pensamiento, que significa desafiar esta creencia mediante la razón y transformarla en una idea potencializadora. La psicología dentro del fútbol estaba llena de creencias de a poco, Gaudio es uno, Dibu Martínez, el plantel de Boca, el plantel de Racing, que conozco a la psicóloga y hace muchos años que está con los chicos y con los chicos de primera también, ha transformado la creencia en una idea potencializadora, y le ha abierto las puertas, no como una debilidad, sino como una necesidad, a la incursión de la salud mental en el fútbol, fundamentalmente en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Y que sirve para mejorar un montón de aristas del deportista. Rodolfo, buenas tardes. Agustín es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Mucho gusto. Bien, bien. Vos sabés que cuando estábamos armando el programa, nosotros que Sí, somos unos enfermos de fútbol y leemos y investigamos, hay varias sí. anécdotas que me quedaron, pero hay unas cortitas que según Bilardo, él siempre decía que un jugador tenía que ser acompañado por otro cuando iba a patear un penal. Eso es algo que él Hmm, decía. Y después yo tengo una, que antes lo estábamos debatiendo, que el jugador Villa, que estaba sí. llegando al Club Sevilla por la cuestión
del representante Monchi, que es una persona que trabaja en Sevilla, cuando llega, los primeros 6 meses, ponele, le estaba yendo muy mal. Entonces van, obviamente la parte psicológica del equipo, y le dice, ¿qué te pasa? Extraño a mis amigos. ¿Y dónde están tus amigos? No, mis amigos están en mi ciudad, la tal. Bueno, decirle que vengan y que se vayan a vivir con vos. Automáticamente su rendimiento futbolístico evolucionó. Entonces, vos fijate ese detalle que no se ve en la cancha, de que obviamente el 75% de la gente que ve fútbol no lo analiza, cómo eso, él en su parte emocional, le jugó a favor. Porque cómo puede ser que con tus amigos jugás bien y sin tus amigos jugás más y que jugás vos. Pero la periferia me parece que tiene mucho que ver. Totalmente, uno es con su circunstancia. Yo soy muy amigo de esta frase que uno hace lo que puede con lo que tiene, y muchas veces cuando lo que tiene le falta, por ejemplo, sus amigos, el futbolista de alto rendimiento lo ve como algo, vuelvo a insistir con la debilidad, ¿no? Como un síntoma de debilidad, decir, extraño a mis amigos, ¿sí? Porque el futbolista está preparado para no fallar, es como un sistema cerrado, un circuito cerrado, ideal. Y todo ideal no existe, ¿no? Claro, Y el futbolista se acoraza de tal manera que piensa que todo lo puede. claro, y Entonces aparte yo nosotros lo festejo vemos, estos síntomas de debilidad. desde afuera, disculpa que te interrumpía, Mm. y qué No, no, analizamos no. brutamente. Dale, si vive en el mejor casa, en el mejor barrio, Claro. entrenan 3 horas por día, ¿qué extraña? No, sí extraña. Lo Claro, que pasa es que claro. nosotros creemos, de nuestra Bueno, ignorancia, que no es así. eh, lo que pasa es que vos estás como, es bárbaro, estás desconstruyendo al futbolista y lo estás volviendo a lo que primero es Obvio, una persona, y obvio. muchas veces es un pibe. O muchas Es veces. un pibe de 2 décadas de vida, que le falta mucho por vivir y tiene muy poco vivido, y al cual se le pide y en el cual se posan un montón de energías que el futbolista no está preparado para asimilar, y tampoco es quien para manejar el estado de ánimo de millones de personas. Porque vos fíjate que hoy un pibe de 20, 18 años maneja el estado de ánimo de un país. Yo soy enfermo de fútbol, por eso quería salir con ustedes. Tengo mi equipo, voy a todos lados a ver, y me cambia el humor si mi equipo gana o pierde. Seré Y ahí curioso, dejo ¿qué de ser equipo ¿Qué es? psicólogo equipo y me sos? ¿Qué equipo transformo. es, Rolfo? ¿Eh? ¿Qué equipo es? ¿De cuál Yo equipo soy sos? enfermo de De Racing. Racing. Mirá, Ahí está, bueno, ahí. mirá. Pronto a cuartos de Copa Libertadores. Está bien, está bien, está bien. Próximo cuarto. Es una semana complicada. Pero él va a estar tranquilo, sí, terapeuta. Sí, sí, claro. ¿O no? Sí. No, no, ahí soy hincha, ahí dejo el terapeuta de lado, Te tendría y que firmar, te reconozco que tendría le que firmar. pido a los jugadores cosas que después digo, ¿cómo hice esto yo? ¿No es cierto? Claro, Porque claramente claro. maneja mi estado de ánimo. Porque, a ver, Platón decía que la felicidad era la plena consecución de las pasiones. Y uno en el fútbol encuentra su pasión, encuentra su felicidad, pero no le podemos exigir al futbolista que haga lo que uno quiere. ¿Se entiende? Sí, sí, Es muy antipático posar en el futbolista tanta obligación en el futbolista, porque no está preparado para. tal cual. Yo como psicólogo te puedo hablar con frialdad y decir, es injusto pedirle, no sé, a Galván que le haya hecho el gol a Armani porque erró el penal. Eh, pero si me poso como psicólogo, nadie lo quiso errar, y la presión que habrá tenido ese muchacho habrá sido, a ver, infinita. Y bueno, pasa. Entonces somos muy ingratos también con el jugador de fútbol, y la salud mental, tanto del hincha como del jugador, muchas veces se ve sumamente distorsionada. Rodolfo, te saludo, mi nombre es Diego del Compare, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué papel juegan en estas presiones que vos comentabas, en esta batalla del ganar y perder, el rol de las redes sociales, que crecieron Bueno, mucho en el último tiempo y que son un factor, me imagino que de constante presión y de permanente presión, esa es la palabra, no hay otra, hacia los jugadores, hacia el entorno y hacia ese día a día que solo exige ganar y no sirve absolutamente otra cosa. eh, totalmente. Bueno, las redes sociales obviamente que son nocivas para el jugador de alto rendimiento, no tanto como las usa el jugador, sino los comentarios que el jugador reciba. Hay una permeabilidad emocional, una permeabilidad afectiva que el jugador tiene, y no está preparado para recibir, reitero, con absoluta impunidad, las cosas tan hostiles que se le dicen, ¿sí? Y tampoco está
preparado para recibir las loas, ¿sí? Todo aquello bueno que se le diga, porque el jugador puede entender que todo aquello bueno que se le diga lo incorpore como tal. Entonces se va a creer magnámine, y es un tipo fallado como todos. Entonces tiene un doble vínculo de red social. Aquellos que todo el tiempo están adulando al futbolista, dañan al futbolista. Y por supuesto que los comentarios hostiles también dañan al futbolista. Ahora, ¿qué pasa? Son jóvenes, son pibes, y si vos los mirás, están todo el tiempo con el celular en la mano. A ver, en psicología se dice que el esquema corporal, cuando una persona se dibuja, se está dibujando con el teléfono, ¿entendés? O sea, el teléfono es parte del cuerpo, y cuando le quitan el teléfono sufren una mutilación simbólica. El futbolista es con el teléfono, y si pudiese jugar a la pelota con el teléfono, lo haría. Claro. Ahí está Ahora se le también el suma el representante. termo y el mate. ¿Cómo? Se le Claro, el termo, el mate y el teléfono. Pero yo creo que sin mate pudiesen vivir, sin el teléfono no. Se complica. Se complica. Entonces hay que agregarle la fama a las redes sociales, las tentaciones, las falsas amistades, las relaciones amorosas. Bueno, todo esto condiciona al futbolista. Cuando es fuerte mentalmente, se vuelve impermeable, pero la gran mayoría de los futbolistas, por más que obviamente tengan que declarar, y uno diga, bueno, qué fortaleza que tiene, viste, el famoso cassette, Claro. las redes sociales en esta era posmoderna donde hay que mostrar todo el tiempo y mostrarse fuerte, lo que hacen es debilitar al futbolista, sí, sí, claramente. Te corro del rol del jugador del deporte, Mm, de un deporte singular o del deporte en conjunto. Y te quiero preguntar, Rodolfo, por los entrenadores, por el famoso DT, sobre todo el DT de fútbol, mm, ¿no? Que, a ver, por ahí tiene una presión aún mayor a la del jugador, ¿sí? ¿Y mm. cómo descomprime eso? Digo, tiene que buscar la ayuda profesional dentro del plantel, dentro del psicólogo del equipo, tiene que ir a uno personal, tiene que largar todo lo que le pasa, porque encima el jugador descarga en Sí, la cancha, pero el entrenador, ¿cuándo descarga? ahí está. Bueno, acá me gustaría hacer una diferenciación entre dos conceptos que son la ayuda y la asistencia. Muchas veces los técnicos de fútbol se refugian en una mesa de café, en un restaurante, con amigos, ¿sí? Lo cual es un error grave. Y Claro. ahora vamos a dar si me permitís, esta diferenciación Sí, sí, cómo entre no. ayuda y asistencia. La ayuda depende meramente de la voluntad. Entonces, un amigo nos puede ayudar si tenemos un problema, y vaya problema si es un técnico de uno de los cinco grandes o de cualquier equipo, ¿no? La asistencia depende de la voluntad más la pericia. Muchos técnicos se refugian en la ayuda de un amigo y eso los perjudica notablemente porque no buscan asistencia. La asistencia la da un especialista en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, un coaching, si querés, un asistente terapéutico, que nos va a asistir, porque le va a agregar a la voluntad pericia, para que vayamos por caminos seguros. Cuando los técnicos son tan cerrados, ¿no es cierto? Y se refugian en la ayuda inconducente de la voluntad, cometen errores, difícilmente aceptables estos errores, porque viste que el técnico también tiene que mostrarse Sí, totalmente claro. acorazado, infalible e inviolable. Pero bueno, tiene que dejar de pedir ayuda para comenzar a pedir asistencia. Hay cosas que un amigo no puede, no sé. Si yo me quiebro una pata, no voy a ir a un amigo para comer una factura, voy a ir Claro, al Claro, traumatólogo. claramente. Bueno, lo claro. mismo le pasa a un técnico si tiene un problema de presión o de desconfianza o lo que fuere, bueno, tiene que ir a pedir asistencia y no ayuda. Ahora, yo te pregunto, me encantó la respuesta, digo, y pienso en esto. Siempre digo, Rodolfo, desde nuestro lugar, ¿no? Desde el lado de la prensa, de la comunicación, que tenemos Mm, que bajar una línea para que, eh, a ver, descomprimir, cambiar la mentalidad respecto del descenso, ¿no? De cómo se vive el descenso en Sudamérica, en Argentina en sí, particular, donde parece que es la muerte total. Y a ver, y cuando uno lo mira en otros continentes, en otros países, es una circunstancia deportiva que genera dolor, pero mm, no se transforma en una locura como pasa acá, ¿no? Y digo, mm. ¿cómo hacemos para cambiar esa mentalidad que está enquistada socialmente y en el fútbol ni hablar, ¿no? Mira, uno es a partir de la mirada del otro. Yo te puedo asegurar que si Independiente se va a la B y no tuviese la mirada de Racing al lado,
esta catastrofización perceptiva sería muchísimo menor. Claro. Pero como Independiente tiene un rival llamado Racing que lo está mirando, esto enaltece el sufrimiento de Independiente. Lo mismo con Racing. Cuando Racing en el 83 se fue a la B, tenía la mirada de Independiente, por eso sufrió más. ¿Sí? Estamos muy pendientes en Argentina de la mirada del otro. ¿Sí? Y esa mirada empobrece nuestro rendimiento y nuestro pensamiento. Entonces, la angustia de aniquilamiento que emerge cuando un equipo se va a la B tiene que ver por estar tan pendientes de la mirada del otro. Racing de la mirada de Independiente, Independiente de la de Racing, Boca, bueno, y todos los clásicos que vos quieras, ¿no es cierto? Cuando uno deja de estar tan pendiente de la mirada del otro, comienza a verse y esa catastrofización perceptiva va a empezar a ser una filtración perceptiva funcional y va a decir, bueno, nos fuimos a la B, ya vamos a volver, lo importante es ir a la cancha. Hay que desestimar un poco la mirada del otro, pero en Argentina lejos estamos de esto, por supuesto. Sí, sí, laburar para eso, pero está claro que estamos muy lejos, sí. Estamos muy lejos. Sí, Rodolfo, vos sabés claramente. que para mí si hay un puesto que es totalmente ingrato en el fútbol, creo yo que El es el del arquero. Obviamente, sin ir más lejos, el otro día fui a ver un partido de ascenso de Bronda Drogué y el empate de Bronda Drogué, el arquero de Madrid, se le escapa la pelota y empata el equipo tricolor. Entonces uno analiza y dice, ¿cómo sigue atajando el arquero después de comerse un gol, de ir ganando, ahora van empatando, pero también es tan proporcional a cuando te saca una pelota sobre la hora o ataja un penal definitivo? Sí. O sea, me parece que el arquero es como que es el que más tiene la mirilla del insulto o la gloria, porque digamos, es un puesto tan ingrato. Yo todavía lo vi en la cancha y digo, pobre pibe, hizo la entrada en calor, todo, y se le escapó la pelota y empataron. Sí, te lo dije antes que vos me lo digas, el puesto más ingrato, me tocó atender un arquero, no voy a nombrarlo por el secreto profesional, y claramente es muy ingrato, tiene todo por perder, y no es reconocido como tal. Bueno, el gran Maradona tenía una concepción de los arqueros bastante... Sí, siempre era peyorativo Diego con los arqueros, sí. No lo voy a repetir, pero bueno, él pensaba de los arqueros como piensa mucha gente. El entrenamiento del arquero, tanto técnico como emocional, es muy solitario también. Ellos hacen un entrenamiento aparte, concurren mucho a terapia los arqueros, porque es un trabajo, es como 10 y uno aparte, ¿viste? Ni siquiera a veces se lo cuenta como jugador de campo, es dicen 10 y el diferente. arquero. A ver, es diferente todo el arquero, hasta se viste distinto, ¿no? Digo, desde ese lugar Se viste, ya... claro, se viste distinto, siempre son bastante solitarios, tienen entrenador de arqueros, Sí. pero sí, la preparación que tienen que tener es muy distinta a un jugador que sigue siendo jugador de campo el arquero, pero cuesta hacer la distinción. Porque puede hacer un gol de cabeza se como llevan hizo la Bocio. peor parte, sí, claramente. Rodolfo, hacenos una radiografía de cómo está actualmente el fútbol argentino en materia de los departamentos de psicología, si hay una preparación en los dos extremos del futbolista, ya sea en los juveniles y todo lo que se les viene a aquellos chicos que sueñan con llegar a primera y muchos no lo logran, y sobre todo en los equipos, si se le da importancia a la cercanía del retiro, a ese momento tan crucial en donde el jugador quizás no sabe qué hacer, algunos lo tienen más claro, pero ¿cómo estamos hoy en día? Está buena la pregunta. Cuando un jugador está en inferiores, tiene mucho apoyo en salud mental. Por ejemplo, el predio Tita en Racing, hay una psicóloga que está 24/7 con ellos. Y hay muchos equipos también que lo tienen, equipos no solamente de primera división. Ahora, cuando ese futbolista, primero, cuando deja de pertenecer al club, por una lesión o porque queda libre, a ver, ese apoyo se le va. Pero lo más importante es lo que dijiste a lo último, cuando se retira. Claro. Porque un jugador cuando se retira forma parte de la denominada población económicamente activa. Pero bien, a ese futbolista solo le enseñaron a ser futbolista, ¿sí? Entonces cuando se retira ocurre el famoso vacío existencial. Entonces, si no sale en la tele, si no es columnista, si no relata un partido o lo comenta, queda totalmente segregado, ¿sí? Y hay muchos cuadros de depresión de futbolistas retirados que quizás no fueron súper exitosos,
que se ven en diferentes hospitales, no lo voy a nombrar, pero hay un montón. Hay un caso de un ex futbolista de Vélez que está actualmente internado en una clínica, tampoco lo voy a nombrar, hace años, porque no pudo superar su retiro del fútbol. No preparan al futbolista para el retiro, porque todo el tiempo están bajo el paradigma de la inmediatez. Bueno, mañana, 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 pero es mañana literal, no es el futuro. El futuro no es mañana, el partido es mañana, el futuro es la vida, y no los preparan para la vida después de mañana. Sí, tal cual. A ver, a ver, nosotros somos treintañeros, cerca de los 40 años, ya no hay jugadores de nuestra Mm. edad casi, y si uno lo piensa en función de la vida diaria, Hacer. Viste que al futbolista todo le hacen, sí, o el claro, representante, o el amigo, o el conocido, pero mucho más que entrenar y jugar a la pelota, no sabe. Entonces, es una gran deuda en salud mental preparar para el día después, ¿sí? Al futbolista. Rodolfo, para ir cerrando y agradeciéndote el contacto, porque la verdad que hemos aprendido un montón, estuvo muy, muy buena la charla. Yo te pregunto por dos casos No, específicos, a ver, que son sí. absolutamente conocidos, mundialmente conocidos, y los marco Mm. porque, digo, Di María y Messi, ¿no? Que hoy están en la idolatría de todos los chicos, y pienso en todo lo que sufrieron en su etapa en la selección, ¿no? Mm. Y, a ver, te Sí, pregunto, ¿hasta cuándo uno resiste, ¿no? El maltrato, el agravio, para después que llegue la caricia? Ni hablar de Higuaín. O a ver, o el caso como Higuaín, que no le llegó nunca, porque nunca tuvo la bueno, reivindicación dentro de la yo, cancha. ahí está la diferencia y es muy sutil, pero no menos importante. Yo iba a hablar de Higuaín, porque a Di María y a Messi le llegó la contraprestación positiva. A Higuaín nunca le llegó. Claro. Este, a Higuaín hasta se metían con su morfología, con su físico. Sí, terrible. Messi lo tildaban de bobo, ¿sí? Fueron muy, muy carnívoras las críticas hacia Di María y hacia Messi, pero pudieron redimirse. Entonces te diría que han quedado a mano de todo el sufrimiento. Pero ¿y con Higuaín? Claro, Y sí, ahí está sí. la deuda también del argentino, de entender que el futbolista no quiere errar el gol. Era por arriba, era por abajo, había que gambetear. ¿Y su salud mental dónde está? Sí, claro. Porque era un meme con patas, Higuaín. Eh, lo Sí, a ver, admiro a Higuaín como futbolista y lo Jugó admiro en los como mejores persona, clubes, porque cuando lo aparte. escuchás hablar, no habla con odio, tal cual. ¿sí? Claro. Eh, Sí, sí, sí. A ver, pienso, mm, Rodolfo, haciendo autocrítica general, ¿no? De nuestro lado, que la gente tenga una opinión peyorativa hacia un jugador, bueno, está bien, pero desde los mm, medios de comunicación, ¿cómo se ha incentivado eso? totalmente. Porque Sí, las redes hubo sociales. una gran incentivación desde los Obvio. Mm, medios, ¿no? Digo, y ahí por ahí está donde sí, debemos corregir. sí, y han habido también periodistas que han hablado mal de Messi, por ejemplo, Sí, no lo voy a nombrar, este, y nadie le pregunta a Messi cómo le impacta eso en su estado anímico, porque pensamos que los jugadores son de acero, y no son de acero. Por eso vuelvo a Higuaín, un tipo que admiro mucho, pero cuando habla, habla con mucho amor, y se lo ha hecho bolsa. El argentino es muy hiriente. Yo sé que el fútbol nos trasciende, nos vuelve locos, nos apasiona, y sale como nuestro instinto animal. Pero no hay que olvidarse que antes de futbolista es un ser humano que tiene una familia y que como nosotros está fallado. El tema es que nuestras propias frustraciones y miserias las proyectamos en el futbolista, ¿sí? Y queremos ser como ellos, y queremos disimular nuestro barro embarrando al futbolista. Entonces, claro. bueno, es un trabajo que tenemos que hacer todos como hinchas. Yo soy hincha, soy fanático, y tenemos que darnos cuenta que son tipos los que están jugando, no son máquinas, que tienen sentimientos. Rodolfo, agradecerte por el contacto, realmente un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, que anden bien.